Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, este espacio, este programa que nos brinda la oportunidad de encontrarnos semana tras semana de la mano de los padres de la Iglesia para compartir este tesoro que se nos ha regalado y que es de manera invaluable una sorpresa para nuestra vida, donde siempre vamos descubriendo cosas nuevas. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de los que se conectan en esta noche, en esta oportunidad, en este miércoles 25 de junio del 2025. Vamos promediando nuestro año, llegando ya a la mitad de este año 2025, en este jubileo especial que estamos celebrando en este año santo. Los invito a que una vez más nos volvamos a poner en esta sintonía de compartir una experiencia, de compartir la oración, de compartir la reflexión. Los padres de la iglesia siempre nos van ayudando, nos van adentrando, nos van metiendo en el corazón de este mensaje que es tan rico, tan lleno de resonancias para nuestro hoy. Y hoy es la última jornada, la última noche de nuestro programa. Se ha convertido ha pasado fugaz, rápido, este ciclo 2025. Así que bueno, agradecemos al padre Javier Sotera, al director de Radio María Argentina, la invitación, a todos los que han renovado la invitación y han apostado por este espacio de todo corazón. Se los agradezco. Y bueno, Dios mediante, recordamos que durante este ciclo hemos trabajado, hemos tratado de ahondar en el mensaje del credo de Nicea. Nicea, el concilio ecuménico de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia, se celebró allí el 20 de mayo del 325, o sea, hace exactamente 1700 años. Y fue un acontecimiento de la gracia, un acontecimiento histórico, un acontecimiento eclesial que marcó fuertemente la historia de la iglesia en el mundo entero. Hay un antes y un después. De hecho, a los padres de la iglesia muchas veces se los suele clasificar como padres pre-nicenos, padres post-nicenos, justamente porque la reflexión de Nicea, que tiene que ver con la naturaleza del Hijo, o sea, la definición de la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, marca un antes y un después. Pero no solamente, no es que no se creía en que el Hijo antes de Nicea era de la misma naturaleza que el Padre, o sea, que era Dios, sino que tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con el modo de razonamiento, tiene que ver con un montón de elementos que hicieron posible que la Biblia, podríamos decir, la Sagrada Escritura, dialogara con las ciencias de la época. ¿Cuáles eran las ciencias? La filosofía. ¿Para qué? Para iluminar la vida de los creyentes, para iluminar la vida de los hombres y mujeres de ese tiempo. Ese admirable intercambio, ese diálogo asombroso entre cultura, entre espiritualidad, entre vida social, podríamos decir, es lo que los padres de la iglesia supieron transmitir como un gran tesoro y sigue siendo un legado para nosotros. Hoy ya estamos terminando, hoy nos quedaremos en la última expresión del credo niceno-constantinopolitano. Habíamos dicho que este credo había comenzado a ser escrito justamente en el concilio de Nicea y culmina en el de Constantinopla, por eso se lo conoce como el credo niceno-constantinopolitano, porque no alcanzaron a definir el tema de la naturaleza del Espíritu Santo en Nicea, sino que se hizo en el 381 en el Concilio de Constantinopla. Este es el credo largo, no siempre lo rezamos en las misas. El que nosotros habitualmente rezamos en la misa del domingo es el símbolo de los apóstoles, la manera más abreviada, la manera resumida del
contenido de toda nuestra fe. El credo, creemos, es una profesión doxológica, o sea, celebrativa de la fe. Estamos rezando, estamos diciendo lo que creemos, no simplemente es un enunciado de verdades abstractas, sino que toca el entramado más hondo y más profundo de nuestra vida. Hoy vamos a ver justamente la última expresión de de este credo que habla de la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Por eso ya les dejo una consigna, una pequeña pregunta que nos va a acompañar en esta noche y que dice así: ¿qué significa para mí proclamar que creo en la resurrección de la carne? Lo repito. ¿Qué significa para mí proclamar que creo en la resurrección de la carne? ¿Mm? Así que quizás allí donde estés en este momento, a lo mejor después de una jornada de trabajo, luego de haber estado corriendo de aquí para allá, te has sentado a tomarte un tecito, un café, un mate, picar algo, estás allí en un rinconcito de tu casa, de tu habitación, en un silloncito, ojalá que calentito o calentita después de este día frío, de este día, bueno, ahí poder escuchar la palabra de los padres de la iglesia. Y puedes comunicarte, dejar un mensaje de audio al teléfono al 0810 7 veces 7. ¿Te vas a acordar? 0810 7 veces 7. Así compartimos y hacemos posible esta noche, este encuentro entre todos aquellos que del norte, del sur, del este, del oeste, con tonada en nuestra Argentina, escuchamos y vemos Radio María TV, pero sobre todo abrimos el corazón al mensaje que el Señor nos quiere dejar a través de los padres de la Iglesia. ¿Qué significa para mí proclamar que creo en la resurrección de la carne? Esa es la consigna que tenemos para esta noche. Y como decíamos en el primer bloque, esta noche queremos detenernos en el último párrafo, la última frase, el último artículo en definitiva del credo niceno, y que dice así: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hay una declaración de fe con esperanza. Espero. Yo anhelo, yo deseo, yo me pongo en esa dirección de la vida eterna. Y justamente queremos preguntarle, pedirle a los padres de la iglesia que nos ayuden a descubrir qué significa esto, ¿no? Y cuando uno escucha esta frase se llena de muchas preguntas, quizás uno de los temas más controvertidos y más difíciles de ser expresados, ¿no? O sea, la resurrección de los muertos, decía Tertuliano, un autor del siglo III del norte del África, ¿no? Decía, la resurrección de los muertos es la esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella, pero ciertamente es uno de los temas más difíciles, ¿no? O sea, el apóstol Pablo en sus cartas lo había dicho: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Vana es nuestra fe. Por eso, cuando el credo de Nicea dice: espero la resurrección de los muertos, la vida futuro, la vida del mundo futuro, tenemos que decir: creo en la resurrección de la carne, como lo dice el símbolo de los apóstoles, la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Estamos hablando de este término que quiere expresar, el término carne, la condición de debilidad y fragilidad mortal del ser humano, ¿no? La resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Eh, este tema, como les decía, ¿no? O sea, voy a leer un pedacito de la carta a los Corintios, ¿no? De Pablo, allí en el capítulo
15 de su primera carta a los Corintios dice lo siguiente, ¿no? ¿Cómo andan diciendo algo entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, también es vana nuestra fe. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos como primicias de los que se habían dormido, ¿no? Eh, Obviamente que la experiencia de la Pascua, la experiencia de la resurrección de Cristo, es elemento fundamental, ¿no? Podremos decir, es el eje en la cual se va a basar la fe de los cristianos. Si Cristo no hubiera resucitado, si no se creyera en la resurrección de los muertos, el mensaje cristiano habría sido un mensaje religioso, uno más entre tantos, pero obviamente que es algo misterioso, algo asombroso, esto de que resucite la carne, que resuciten los muertos. Tertuliano, este padre de la iglesia, en sentido amplio de la palabra, decía esta expresión en latín: caro salutis es cardo. Caro salutis es cardo. La carne es soporte de la salvación, ¿no? O sea, es el eje, ¿no? El cardo es como el eje, ¿no? O sea, entonces, caro salutis es cardo, ¿no? Tertuliano escribe un tratadito, un escrito que se llama De Resurrectione Mortuorum, ¿no? Y allí hace esta expresión que se va a convertir en un clásico de la teología patrística, ¿no? O sea, la carne y es el soporte, es donde se afirma, es necesario aseverar esta realidad para poder entender y comprender. No es una resurrección meramente espiritual, una cosa etérea, no, o sea, es material también. Y por eso agrega Tertuliano: creemos en Dios, que es creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Fíjense que detrás de esta expresión tan sintética que nos está diciendo Tertuliano, hay una verdad profunda, ¿no? O sea, a veces una de las grandes dificultades que hubo en el cristianismo antiguo, en el cristianismo primitivo, fue la que tuvo que ver con el docetismo y el gnosticismo, ¿no? Estas corrientes heterodoxas o conocidas como herejías decían que el cuerpo era malo, que todo lo material eh, no, no gozaba de la posibilidad de ser salvado, que eran fruto de la angustia, de las lágrimas de una tal Sofía Achamoth que había caído sobre la tierra, había hecho crecer esta sustancia ílica, esta sustancia material, ¿no? Que no podía ser salvada, solamente se salvaban los que eran puramente espirituales, ¿no? Entonces, poder afirmar esto de la resurrección de la carne tiene que ver porque la carne fue creada, ¿m? Fue creada por Dios, fue querida por Dios. Dios creó al hombre con carne, ¿no? Los gnósticos decían que la carne, que Cristo, por ejemplo, tenía apariencia de carne, como que se había revestido, como si se hubiese puesto un sobre todo, una vestidura carnal, pero que eso era un despojo que dejaba en el momento previo a su muerte en la cruz y ascendía al cielo su espíritu. Y todo lo contrario es la afirmación de la fe. La fe cristiana, y por eso Nicea es tan contundente, dice: espero la resurrección de los muertos y la vida futura. Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones, ¿no? Ya lo decíamos en el libro de los Hechos, en la carta a los Corintios, y haciéndose eco de esto, San Agustín también decía, ¿no? En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicciones que en la resurrección de la carne. Y sí, por eso al comienzo, en los primeros siglos del cristianismo, suscitó tanta controversia, tanto encontronazo para tratar de decidir si era o no era, y por eso va a haber un concilio
que va a zanjar estas expresiones tan diversas, ¿no? Eh, ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Y bueno, eso es lo que sobrepasa nuestra imaginación, nuestro entendimiento. No es accesible más que desde la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo en Cristo, ¿no? Fíjense qué bonita esta expresión que está tomada de San Ireneo de Lyon, un padre de la Iglesia del siglo II, en su obra Contra los herejes, en Adversus Hereses, dice así: así como el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y una celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Muy bonito este pasaje del libro cuarto, en el capítulo 18 del Adversus Hereses de Ireneo de Lyon. Pone la metáfora del pan que es tocado por el espíritu y que de esa manera se transforma. Así dice también el elemento material del cuerpo tocado por el espíritu se transformará. Esta metáfora eucarística que nos ayuda a descubrir esa transformación que va a experimentar la dimensión corporal, la dimensión carnal, la dimensión de fragilidad del ser humano en el momento de la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne. Cuánto para compartir, cuánto para saborear, cuánto que los padres de la iglesia nos están regalando, ¿no? Les recuerdo la consigna que tenemos para esta noche. ¿Qué significa para mí proclamar que creo en la resurrección de la carne? Si te animas, no estamos acá poniéndole nota a nadie, nadie da examen, sino que compartimos lo que vamos pensando, lo que vamos tratando de masticar, poniéndole nombre a nuestras ideas, poniéndole nombre a nuestros sentimientos. Y de eso se trata, de sentir y descubrir mejor la fe. Y los padres de la iglesia nos han ayudado en ese camino. Esto de la resurrección de la carne se entendía a la luz de lo mismo que sucede con la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Preguntarnos qué significa creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, en la vida futura, supone preguntarnos cómo será esto, de qué manera, ¿no? O sea, y ahí hay un gran misterio, ahí hay una gran pregunta que uno trata como de responder. Y esta pregunta que nos hacemos nosotros, que muchas veces cada uno en su corazón, quizás con motivo de la muerte de algún ser querido, o cuando uno piensa en su propia muerte, en la finitud, en la pequeñez, ¿no? O sea, o al considerar la muerte en el mundo, ¿no? O sea, esta realidad que a veces es tan dura, ¿no? Porque escuchamos noticias, ¿no? O hemos leído algún texto, algún libro. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será? Y los cristianos de los primeros siglos también se hicieron esa pregunta y también intentaron buscar una respuesta. Uno de los primeros que intentó darle respuesta luego de la escritura, de las cartas paulinas, luego de la escritura del Evangelio, de los cuatro evangelios, fue Ireneo de Lyon, este padre de la iglesia que es conocido como el doctor de la unidad. Recientemente el Papa León hablaba de él como un puente, ¿no? Ya Francisco, que lo había declarado doctor de la Iglesia, doctor de la unidad, había dicho que era un puente entre el Oriente y el Occidente que era capaz de establecer la unidad. Bueno, el Papa León en esa misma perspectiva cita a Ireneo justamente porque es un puente entre dos continentes, entre dos maneras de pensar, pero también es un puente para el hoy. Es un puente para encontrar caminos de unidad, para encontrar caminos que nos ayuden a integrar, no a separar, no a dividir. Por eso
Ireneo en su libro quinto del Adversus Hereses, contra los herejes, trata de responder a esta pregunta que estamos tratando de alguna manera de dilucidar en esta noche, ¿no? Que tiene que ver con eso de espero en la resurrección de los muertos. ¿Cómo será? ¿Cómo se producirá esa resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, el obispo de León dice así: ahora recibimos alguna parte de su espíritu para perfeccionar y preparar la incorrupción, acostumbrándonos paulatinamente a captar y sostener a Dios. El apóstol lo llamó arras o prenda, es decir, una pequeña parte de la gloria que Dios nos ha prometido. Si pues esta prenda, al habitar en nosotros, ya nos hace espirituales y lo mortal es absorbido por la inmortalidad, esto no nos sucede por abandono de la carne, sino por la comunión del Espíritu. Si pues teniendo ahora estas arras clamamos Abba, Padre, ¿qué sucederá entonces cuando resucitados lo veamos cara a cara, cuando todos sus miembros prorrumpan abundantemente en un himno de exultación para glorificar a quien los ha resucitado de los muertos y les ha donado vida eterna? Pues si la prenda, al abrazar para sí al hombre, ya le hace clamar Abba, Padre, ¿qué hará la gracia del Espíritu dada a los hombres por Dios? Nos hará semejantes a Él, llevando a cabo la voluntad del Padre. En efecto, como quien modela al hombre según la imagen y semejanza de Dios. Bellísimo, 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 ¿no? Fíjense que rescatamos algunas palabritas o frases de esta hermosa cita, de este hermoso fragmento de Ireneo, ¿no? O sea, el espíritu va trabajando, va abrazando la carne y la carne se va haciendo sensible para captar, para aportar a Dios, se va acostumbrando, ¿no? Ireneo habla de un acostumbramiento progresivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Se va adaptando, se va conociendo qué es tener a Dios adentro. Y entonces ese Dios va transformando paulatina, lentamente esa carne para que lo que en principio es como una partecita, unas arras, una partecilla, podríamos decir, después en el momento de la muerte y de la resurrección final, la resurrección del día final, ya se dé un abrazo total y definitivo por el Espíritu. Entonces el cuerpo ya estaba habilitado, el cuerpo, lo material, la carne ya estaba siendo tocada, porque la carne, dice dice Ireneo, ya era un instrumento para aportar a Dios, ¿no? Damos un pasito más. Fíjense lo que dice también Ireneo en esta obra que conocemos contra los herejes o adversus hereses, ¿no? Dice, así como la rama de la vid metida en la tierra fructifica su tiempo y el grano caído en tierra obra y desecho se levanta múltiple por el espíritu, que da cohesión a todo, luego por la sabiduría para el uso de los hombres y recibiendo la palabra de Dios se vuelve Eucaristía, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, así también nuestros cuerpos, alimentados por ella y sepultados y disueltos en la tierra, resucitarán a su tiempo. El Verbo de Dios es quien le concede la resurrección para la gloria de Dios Padre, el cual reviste de mortal, reviste esto que es mortal por la inmortalidad y dona gratuitamente la incorrupción a lo corruptible, pues el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Ya habíamos hablado en el bloque anterior de esta imagen, de esta dinámica eucarística de la cual se vale Ireneo justamente para señalar cómo se va a dar eso de la resurrección de la carne, eso de la resurrección de los muertos, ¿no? Y agrega Ireneo, pues por ser hombres verdaderos, o sea, no es una apariencia de humanidad, por ser hombres verdaderos, conviene que sea verdadera su implantación,
pues no se extermina la sustancia ni la materia de la creación, ya que es fiel y verdadero el que la sustenta, sino que pasa la figura de este mundo, es decir, esto en el cual estuvo lugar la transgresión, el lugar del pecado. O sea, este mundo pasa, pero la sustancia queda, en la que el hombre en este mundo ha envejecido por el pecado. Presciente Dios de todo esto, hizo la figura actual sujeta al tiempo, pero una vez pasada la figura actual y renovado el hombre y ya maduro para la incorrupción, o sea, para la eternidad, de modo que ya no pueda envejecer, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales perseverará el hombre nuevo, conversando siempre novedades con Dios. Ah, maravilloso, ¿no? O sea, esa transformación hará que el hombre viva eternamente en una conversación novedosa con Dios, en una donde no se va a acabar, ¿no? Porque a veces uno imagina como que la eternidad pareciera algo aburrido, ¿no? Me acuerdo de decir como si estuviera mirando un televisor y siempre la misma imagen o el mismo cuadro, ¿no? Va a haber siempre posibilidad de novedades para conversar con Dios, ¿no? O sea, eso también nos va expresando. ¿Qué quiere decir? Fíjense, todas las cositas que vamos descubriendo detrás de esta expresión que nos dice el concilio de Nicea, y que el concilio de Nicea lo dice recuperando lo que los padres anteriores a Nicea, Ireneo es uno de ellos, Ireneo es un autor preniceno, ha dicho. Bueno, tenemos mucho, mucho, mucho para pensar, para reflexionar, para seguir gustando. Luego de la música, luego de haber dejado que de alguna forma lo que Ireneo nos decía de cómo será esa transformación de la carne por la acción del espíritu, que lo va abrazando progresivamente, que va haciéndolo capaz de esa incorrupción, para esa conversación siempre novedosa con Dios, ¿no? O sea, hay mucha densidad, ciertamente, mucha densidad en ese mensaje. Queremos ya ir como cayendo en la cuenta de otra realidad que muchas veces tiene que ver con la propia experiencia de la muerte, ¿no? O sea, que todos nos vamos a morir, es cierto. A todos nos han tocado muerte de seres queridos, nuestros padres, amigos, familiares. También la muerte de tantos inocentes, de gente que vemos en la tele, fruto de las guerras, accidentes, ¿no? Por allí que nos cuestiona tanto el tema de la muerte. Ciertamente la reflexión cristiana sobre el final de la vida ha sido una constante a lo largo de estos 2000 años de existencia. Cristo murió, y que haya muerto tiene un sentido profundo. Cristo enfrentó la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Entonces, hay ahí dos momentos muy significativos como datos escriturísticos que nos interpelan fuertemente, ¿no? Y los padres de la Iglesia, en esa línea neotestamentaria, en esa línea del Evangelio, van a hacer también su interpretación correspondiente. San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos, luego de los apóstoles, Ignacio probablemente sea uno de los primeros que nos ha dejado con un vivo testimonio esta experiencia que él ha recibido, que está en ebullición en su corazón mientras es tomado prisionero desde Antioquía y es llevado a Roma, escribe 7 cartas, va poniendo en letra lo que su corazón, lo que su mente le dicta de manera muy viva, y dice así, ¿no? Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto pronto se aproxima. Déjenme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré verdaderamente un hombre. Y hay una declaración honda y profunda
en este pedacito de la carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Para mí lo mejor es morir en Cristo. Ciertamente estaba en el corazón, en la mente, en la transmisión del mensaje de la primera generación de cristianos, la muerte de Cristo, ¿no? Aquel espectáculo terrible, pero a la vez sorprendente, del Viernes Santo y de la mañana del domingo de la Pascua. La Pascua de Jesús era el gran mensaje, es el mensaje sintetizador, es el mensaje emblemático, es el gran legado de la vida de Jesús de Nazaret. Y por eso morir en Cristo significa participar, reinar con Él. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Muerte y resurrección. La muerte cristiana es la aceptación de participar en la muerte y en la resurrección de Cristo. Hay un abrazo misterioso. Déjenme recibir esa luz pura, que nadie me lo impida. Quiero ser libre, estoy eligiendo. No, no es que me quiero morir porque me quiero morir, sino tengo este deseo, este anhelo de entrar en esa profundidad porque allí verdaderamente seré hombre. Y esta verdad antropológica se entiende desde esta perspectiva escatológica, ¿no? O sea, seré verdaderamente hombre cuando participe de la muerte de Cristo y entre en su reino de gloria. Allí, esto que yo soy, mi condición humana, mi ser humano, mi naturaleza humana, alcanzará su plenitud, porque como dice Gaudium et Spes 22, solamente el misterio del hombre se descubre a la luz del misterio de Cristo. ¿Mm? Y esto que los padres conciliares supieron decirnos allá hace aproximadamente 60 años, tiene una razón de ser, una verdad muy profunda. Solamente allí el hombre encuentra la verdad más profunda. Todos los misterios de la vida humana serán develados al final, ¿no? O sea, eso que buscamos y que guardamos y que muchas veces no entendemos, eh, es nuestra esperanza. Y ciertamente en la muerte Dios llama al hombre hacia sí, por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante como el que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Deseo partir y estar con Cristo. La carta a los Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 23, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, al ejemplo de Cristo, ¿no? Y en ese sentido seguía diciendo Ignacio de Antioquía, ¿no? Mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí, ven al Padre. Ignacio siente esa voz profunda que lo llama, que lo invita a ir a ese encuentro último, total, plenificador con Dios, el Padre eterno. Y ya para ir terminando, ¿no? No solamente en la expresión de cómo buscamos, ¿no? Cómo anhelamos participar de esa muerte y de esa resurrección, que tiene que ver justamente con esperar la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. San Cipriano de Cartago en el siglo III, después de una gran peste que conocía como la peste Cipriani, de que había afectado al estilo de una gran epidemia, podríamos decirlo más cercano a nosotros, la pandemia, ¿no? Del coronavirus, que tanto nos afectó hace unos años. Él habla, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa con los que han muerto, ¿no? ¿Qué pasa con los que se murieron, ¿no? Y dice, no debe llorarse por nuestros hermanos llamados por el Señor y que libres de este mundo sabiendo que no se pierden, sino que nos preceden, que como viajeros, como navegantes van delante de los que quedamos atrás, que se puede echarlos de menos, pero no llorarlos y cubrirnos de luto, puesto que ellos ya se han vestido con vestidos blancos, que no debe darse a los gentiles, o sea, a los paganos, ocasión de que nos censuren con toda razón, de que viven con Dios y los lloraremos como perdidos y aniquilados, y no demos pruebas con verdaderos sentimientos de lo que predicamos con las palabras, ¿no? O sea, eh,
para los paganos, para los no creyentes, la muerte era una aniquilación, era la desaparición de todo ser, no quedaba polvo ni rastro, ¿no? Entonces dice, cuidado, ¿no? O sea que ciertamente el dolor, el sufrimiento va a estar, pero si lloramos desesperadamente, quiere decir que no creemos que hay otra posibilidad. Y al final Cipriano dice, ¿no? Hemos de pensar, hermanos queridos, y reflexionar sobre lo mismo, que como hemos resucitado al mundo y que vivimos aquí durante la vida como huéspedes y viajeros, abracemos el día que a cada uno señala su domicilio, que nos restituya nuestro reino y paraíso, una vez escapados de este mundo y libres de sus lazos. Quien, estando lejos, no se apresura a volver a su patria, quien a punto de embarcarse para ir a los suyos, pensando en los que ya han partido, no desea vientos favorables para poder abrazarlos cuanto antes. Nosotros tenemos por patria el paraíso, por padre a los patriarcas, porque pues no nos apresuramos y volvemos para ver a nuestra patria, para poder saludar a nuestros padres. Muy bonita esta expresión, muy consoladora, llena de esperanza. Y hablando de esperanza, así vamos concluyendo este programa y concluimos nuestro ciclo 2025 de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, donde hemos querido ahondar y profundizar un poquito más en la fe del credo niceno-constantinopolitano. Les recuerdo que los sábados a las 22 se está repitiendo por Radio María TV el ciclo sobre los padres de la iglesia y la oración de los primeros cristianos, ¿no? Por si alguien quiere ahí ahondar, repasar, bueno, estamos repitiendo en la radio, se repite los sábados a las 10 de la noche. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, sus queridas comunidades, agradecerle a la radio por haber hecho una vez más posible este programa y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar con esperanza, con amor, con una fe renovada, de la mano de este gran tesoro de los padres de la iglesia, para que juntos sigamos haciendo palabras jóvenes de grandes hombres. Muchas gracias, Dios los bendiga, feliz jubileo en este año.